Saben ustedes que los Kirchner, el matrimonio Kirchner, ha sido siempre muy consecuente en la defensa de la soberanía argentina. Recuerden su posición cuando fue el tema hielos continentales. Eh, Tradicionalmente, bueno, decía siempre en un mismo lugar, ¿eh? Defendiendo la soberanía territorial como también defendiendo la soberanía financiera cada vez que el kirchnerismo inauguró una etapa de desendeudamiento que quizás haya sido, después de la de Perón, la más grande en la Argentina, ¿no? Porque ustedes saben que hay gobiernos que endeudan y hay gobiernos que desendeudan. Los Kirchner fueron desendeudadores seriales, ¿sí? Mientras que Macri y otros tantos, desde Martínez de Oz, pasando por Domingo Felipe Cavalli Menem, endeudadores seriales. ¿Por qué digo esto, no? Porque hay un hilván que cose la decisión o la postura que tiene aquellos que son defensores de la soberanía con aquellos que también desendeudan. Del mismo modo, uno podría pensar a la inversa. Los endeudadores es gente a los que no les interesa tener soberanía económica, autonomía, capacidad de decisión. ¿Por qué? Y porque entienden que las soluciones vienen de afuera, ¿no? Se importan soluciones. Entonces se endeuda uno en una divisa que no imprime, ¿sí? Y después, total, vienen otros a reparar. De eso se ha tratado, desgraciadamente, ¿eh? Los gobiernos populares en la Argentina en los últimos años, las últimas décadas, siempre han venido a, a reestructurar, como hizo Axel Kicillof. No lo vi en ningún lado igual esto, pero bueno, 98% reestructuración de la deuda que contrajo la Sobremonte del PRO, que es María Eugenia Vidal. Digo Sobremonte porque huyó. Después de endeudar a la provincia, huyó de la provincia de Buenos Aires a Capital. Habrán escuchado ustedes que hay un conflicto abierto a partir de un decreto que firmó Piñera, el presidente de Chile, donde avanza Chile a través de un decreto presidencial en lo que constituye una especie de apropiación de territorio argentino. Esto ya había sido resuelto en su momento por Naciones Unidas. No se sabe bien por qué Piñera hace lo que hace, probablemente porque está en elecciones, y quizá eso le rinda electoralmente. No se entiende bien, pero la verdad es que es un asunto que Chile y Argentina, Argentina y Chile seguramente resolverán de modo pacífico, como se han resuelto una ponchada de litigios limítrofes en el siglo XX, en el siglo presente también. Lo cierto es que esto que modifica Pinera por decreto, en realidad desconoce, desconoce una resolución de Naciones Unidas a impulso de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009. Por eso rescataba el historial de un matrimonio que no solamente defendió de los continentales, sino que es reconocible. Han sido y son, en el caso de Cristina, muy malvineros también, ¿eh? Acérrimos defensores de la soberanía nacional. En el 2009, Cristina plantea que este litigio, este límite que teníamos de límites con Chile, sea las Naciones Unidas la que resuelva. Naciones Unidas en el año 2016 resolvió, le dio la razón a la Argentina, y la canciller de Macri en aquel momento, que era Susana Malcorra. ¿Se acuerdan de Susana Malcorra? Bueno, la canciller de Macri en aquel momento celebró la decisión y dijo que era un acto de soberanía y que Naciones Unidas le había dado la razón a la Argentina. ¿Qué lejos estamos de aquel momento, año 2016? ¿Por qué? Porque ha habido un comunicado del PRO que llama a desconocer esta decisión de Naciones Unidas y que reconoce un estatus que no tiene al decreto de Piñera para que las cancillerías se sienten a dialogar. Esto en términos diplomáticos es un papelón, porque la oposición en realidad funciona poniéndose del lado de Piñera en esto, que insisto, no es por meter fichas entre Argentina, Chile, Chile, Argentina. Tenemos una relación del ABC para acá, y yo diría de San Martín O'Higgins para acá, que siempre ha sido una relación a preservar donde hay más cosas comunes que diferencias. Pero también es cierto que tenemos litigios y cada tanto hay discusiones. Y las discusiones hay que saldarlas, no son el problema si no se saldan, si no se resuelven, ¿sí? Pero siempre va a surgir algún tipo de discusión. Ahora,
Que haya encontrado Piñera argentinos que le den la razón a él y no se la quieran dar al gobierno actual o a la resolución de Naciones Unidas es insólito. Pero claro, es el mismo espacio político, Julio Pompeo, Patricia Bullrich son los firmantes de esta declaración, que con tal de que mandaran Pfizer querían regalar Malvinas. Y son los mismos que cuando pudieron nos endeudaron a 100 años. Porque cuando uno no es soberano o cuando uno no contempla la soberanía es capaz de hacer esas cosas. El endeudamiento macrista a la Argentina le quitó potestades, le quitó capacidades. ¿Sí? No es un asunto menor. Por eso el otro día yo destacaba a Máximo Kirchner cuando dijo que había que discutir el tema de la deuda. Y me pareció, en serio, que era plantear escenarios de mediano y largo plazo. Porque si no, después discutamos si hay que hacer una cosa o la otra, el peinado de Milei, discutamos si hay que hacer el amor o no hacer el amor, como les guste. Todo eso forma parte del entretenimiento diario, con cosas que a veces hay que joder y con cosas que a veces no hay que joder, no importa. ¿Mm? O no pareciera importar, para ser más correcto. Pero hablar de la deuda es hablar del futuro de la Argentina. Hablar de la deuda es hablar de qué van a hacer nuestros nietos, nuestros hijos, con este país. ¿Van a encontrar país? ¿Van a encontrar un país soberano? ¿Qué es lo que van a encontrar nuestros nietos, nuestros bisnietos? No lo sabemos porque no hablamos. Estamos discutiendo a Milei, en serio. Estamos discutiendo si Macri endeudó o no endeudó. Es absurdo, lo vimos todo. Estamos discutiendo si Macri dijo en una declaración ahora en Santa Fe, que a mí me horrorizó. Dijo, sí, en la macro no estuvimos muy bien, medio que nos falló, pero el rumbo estaba bien, era el correcto, tenemos que volver a hacer lo que hicimos. No, por favor, póngalo lo más lejos que se pueda de la Casa Rosada de ese señor. Y a toda su banda de irresponsables, esa banda de aventureros, CEOs de empresas que se tomaron el Estado como una joda. Pónganmelos bien lejos a todos ellos. Porque todo ese grupo tienen, o mejor dicho, no tienen lo que los Kirchner tuvieron: sentido nacional, sentido soberano, para reclamar hielos continentales, para defender Malvinas y para desendeudar al país. Y estos no lo tienen, no les sale. Creo que si le haces cantar el himno no saben la tercera estrofa. Son de terror. Y son los mismos que siempre están dándole la razón a aquellos que litigan contra la Argentina. Le querían dar a Pfizer las Malvinas. En el CIADI, cada vez que van al CIADI son gobierno, le dan razón a las empresas. Hoy mismo son abogados de esas empresas que litigan contra el Estado Nacional. Y después dicen que son argentinos, Argentina. Probablemente lo sean. Ahora, de soberanía no entienden nada. O mejor dicho, defienden la soberanía de otros países frente a la Argentina, defienden los negocios de laboratorios extranjeros frente a la Argentina, y en nuestras Islas Malvinas, donde hay enterrados combatientes argentinos, creen que hay una salida para beneficiar a corporaciones que no son el país que habitan, porque ellos simplemente lo habitan. Ellos simplemente lo habitan. Tener sentido de nación, es decir, che, además de habitante, tengo un compromiso, tengo una causa común con 1 millón de otros nietos y nietas que opinan como yo. Eso es una nación. Eso es una nación. Después, quizá tengamos muchos problemas, de hecho, existen los problemas. En la Argentina, problemas sobran. Problemas sobran, pero somos una nación. Y una nación, la oposición en una nación, no adopta la postura que adoptó el PRO de darle la razón a Piñera. No es que la oposición, en este caso, pueda decir que Piñera tiene razón y la Argentina no. ¿Por qué? Y porque eso confunde además. Es una entrega de soberanía, pero además confunde. Naciones Unidas ya resolvió. Verán después cómo se resuelve este asunto en el sentido de que se ha planteado una nueva escala en el litigio. Se resolverá. Pero en realidad sirve todo este episodio, que fue muy criticado por el canciller Solá, sirve este episodio para identificar una vez más cuál es el problema. Si vos tenés un 40% de pobreza en el país,
es porque hay gente que no quiere al país. Porque nadie con dos dedos de frente condenaría vivir a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos en un país tan desigual. Porque ustedes saben que esta desigualdad, si hoy el Estado no estuviese bancando, se transformaría en violencia. Los mismos que te piden que no gastes, que no inviertas en educación, que no inviertas en salud, que recortes, que bajes el déficit, los mismos que te piden eso, por otro lado, hoy están viviendo en una relativa calma, en una relativa paz porque el Estado está presente y el Estado está sosteniendo a gente que se cayó. Pero no es que se cayó sola por ley de gravedad, la empujaron, la empujaron. Eso es la pobreza. La pobreza no es un problema de los pobres en la Argentina. La pobreza es un problema de todos en la Argentina y de todas en la Argentina. Y hoy el Estado está sosteniendo, está haciendo lo que puede, sostuvo a la gente que no tiene para llegar a fin de mes en el mismo modo que sostuvo a las empresas, que cada vez que puede le hacen la guerra de los precios. Esta es la realidad. Y todos esos que quizá no entienden lo que es el concepto de lo nacional y de lo popular, han definido que hay un blanco, que es el gobierno del Frente de Todos. A pesar de todo lo que hace el gobierno actual para sostener la producción, para sostener el trabajo, para impulsar créditos a tasas más accesibles, a pesar de todo lo que hace el gobierno, siempre hay una queja para hacer. Pero alguien tiene que querer a la Argentina. Si nadie quiere a la Argentina no va a salir adelante, ¿eh? Y querer a la Argentina es querer también, aunque parezca muy raro decirlo, los problemas de la Argentina. ¿Cómo resolvemos la pobreza en la Argentina? ¿Cómo hacemos para que hermanos y hermanas que están excluidos vuelvan a integrarse al sistema? ¿Cómo hacemos para dignificar el salario? ¿Cómo hacemos? No es dándole la razón a Piñera, ni a Pfizer, ni a los acreedores de la Argentina, que se va a resolver. Hace falta algo más. Hace falta un sentido de lo propio. Sin ese sentido de lo propio, va a volver a gobernar algún día. Si no es Macri, María Eugenia Vidal. Si no es María Eugenia Vidal, será Manes. Si no es Manes, será un cualquiera. No importa. Y nos va a volver a endeudar. No a 100 años, a 1000 años. Entonces nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no van a tener dónde vivir. O van a vivir en el pequeño pedacito que los eternos acreedores de la Argentina les van a dejar. Y le van a decir, ustedes son los habitantes de un ex país, se lo tienen merecido.